Estos últimos meses se ha hablado mucho de un apagón educativo, el estado de la educación, que es este informe que hace el Estado de la Nación de Costa Rica, señala un gran problema, y es que durante casi 2 años hubo una especie de apagón en la educación costarricense. Y luego tenemos también pruebas de diagnóstico donde la educación costarricense no ha salido bien parada, pruebas nacionales e internacionales. Hace poco hubo una discusión sobre las pruebas de diagnóstico, las pruebas FARO. Finalmente el presidente de la República toma la decisión de no seguir adelante con esas pruebas. Lo que sí es muy real es que el sistema educativo costarricense está haciendo aguas. Hay más o menos 1 millón de estudiantes en escuela y colegio. 900,000 personas asisten al sistema público aproximadamente, y unas 200,000 personas asisten a las universidades del Estado, universidades privadas. Así que tenemos, esa es la cantidad, el universo de estudiantes. Hay una disposición también constitucional de que dice que deberíamos gastar en educación, la educación pública, al menos el 8% del Producto Interno Bruto. En los últimos presupuestos se ha girado más o menos el 7% del Producto Interno Bruto. Y en ese contexto, dentro de este contexto, he invitado a una persona conocedora del tema educativo como pocos en el país. Él es Rafael Moragoñi. Rafael es educador de educadores. Ha trabajado en el sector público, sector privado, dirigiendo escuelas, colegios, tiene estudios en Harvard, también en MIT, en fin, es una persona que tiene una vasta experiencia en el tema educativo, y con él queremos conversar sobre el tema que le pusimos a esta entrevista, que tiene que ver con esa conspiración, Rafael, una conspiración para renovar la esperanza en educación, y no nos quedemos con el apagón educativo, sino que conspirar para renovar esa esperanza. Y tal vez empecemos, Rafael, por el lado de cómo está, un breve resumen del diagnóstico y las causas del por qué estamos como estamos. Muchas gracias, don Otto, y un honor conversar con usted sobre un tema que nos toca todas las fibras, porque si hablamos de movilidad social, hablamos de eso, todos hemos agradecido la educación de este país. Y evidentemente para las generaciones actuales escuchar de apagón, y todavía peor, don Otto, de generación perdida. ¿Usted se imagina que le digan generación perdida? Yo no acepto eso. Entonces tenemos que unirnos para renovarle a esos niños y jóvenes de que sí se puede mejorar. Y entonces las causas pues son muchas. El sistema educativo se nos quedó anclado en el siglo pasado o anterior, todavía siendo más activo en la frase, ¿verdad? Un modelo educativo del siglo XIX con edificios del siglo XX para jóvenes del siglo XXI. Nos quedamos, no vimos llegar esta nueva generación, la cuarta revolución industrial. Y básicamente yo quiero distinguir entre dos cosas. Cuando se habla que la educación está en crisis, yo creo que, don Otto, lo que está mal es la gestión del sistema educativo. Porque la educación está, que empieza en la casa, que sigue en la escuela. Si usted puede leer los fines y principios de la Ley Fundamental de Educación, está muy bien. O sea que en general lo que quedó mal fue la gestión. Empezó a crecer, ahora hay 1 millón, cuando hubo 500,000 no esperamos 1 millón y nos atropelló un sistema educativo creciente, un Estado que quiere darle hasta el comedor, quiere darle el transporte, quiere construir las aulas, quiere arreglar las aulas, nombrar los profesores, pagarle a los profesores, y se le salió de las manos. Son 90,000 funcionarios aproximadamente los que tiene el Ministerio de Educación Pública, es la entidad pública más grande de Costa Rica. Sí, y tal vez la organización más grande de Centroamérica, si la ve en términos absolutos, casi 100,000 personas ya, sumando todo lo que implica el MEP, se salió de las manos, don Otto. Entonces, el sistema de direcciones regionales, de centralización de la educación, fue pensada para una Costa Rica muy pequeñita, por los fundadores visionarios del sistema educativo, liberales, por cierto. Ajá, ¿cómo no? Pero se quedó. ¿Qué hacemos, Rafael? Porque efectivamente hay una realidad y nadie la puede negar, estamos haciendo agua. En cualquier medición, los estudiantes salen muy mal calificados,
Hay padres de familia que hacen un gran sacrificio y mandan a sus hijos a educación privada con la esperanza de que eso les permita tener mayor posibilidad de hacer ese ascenso social que mencionabas vos anteriormente. No solo las familias más adineradas mandan a sus hijos a escuela privada, yo conozco muchas familias de limitados recursos que hacen esfuerzos muy grandes por brindarle a sus hijos una educación que les permita con esa formación tener mayores posibilidades de acceder a una universidad y que producto de esos estudios universitarios luego puedan colocarse en el mercado laboral con mejores ingresos y tener una mejor vida y así ascender socialmente. Pero la realidad es que la mayoría de las personas de nuestro país no tienen esa posibilidad y tienen que acceder a un sistema de educación pública que está haciendo aguas. El sistema, problemas de gestión, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cómo empezar a enderezar el barco, Rafael? Sí, bueno, si leemos el estado de la educación, y yo creo que cualquier arreglo que se haga será un mero maquillaje, don Otto. Tenemos que hacer una intervención profunda del sistema educativo y empiezo por una de las recomendaciones del 8º estado de la educación que me parece la más importante, que dice: la gravedad de la situación amerita ejecutar una hoja de ruta estratégica a partir de un acuerdo nacional para la educación. De fijo tenemos que reestructurar el Ministerio de Educación Pública. Cuando hablas de reestructuración, ¿de qué estás hablando? Creo que desde el principio de las direcciones regionales, desde la centralización de los recursos humanos, por ejemplo, que se maneja desde oficinas principales, desde ahí hay que empezar. Todo está mal. El nombramiento de los docentes, la capacitación docente, el salario de los docentes, la inversión en recursos didácticos, todo eso está totalmente, digamos, fuera de control, como usted dice, haciendo aguas, y más que eso. Se requiere un gran acuerdo nacional para dotar a la educación pública de un modelo de gobernanza que no dependa de cada 4 años, don Otto. Y de verdad que no vemos un gran acuerdo. Las personas más comprometidas, más conocedoras de la realidad educativa nacional e internacional, darle un proceso de intervención al MEP de por lo menos 12, 16 años. Sí, que sea política de Estado de tal manera que trascienda una administración, que es lo que estás mencionando. Hay parte, yo en algún momento, hace algunos meses, le hice una entrevista acá para este programa a una persona que es el director y al mismo tiempo socio o asociado de una cooperativa que maneja un centro educativo en Buenos Aires de Punta Arenas. Y entonces es interesante ese modelo porque ellos lograron llegar a un convenio con el MEP para que el MEP mande un dinero para contratar docentes, una especie de colegio de estos semipúblicos, semiprivados, subvencionados, pero ellos están haciendo la gestión educativa, ellos contrataron a sus docentes, le metieron cierta flexibilidad a los planes de estudio y están logrando una promoción del 100% de sus estudiantes, están logrando que el 100% de sus estudiantes o ingresen a una universidad en Costa Rica o fuera del país, en un lugar donde uno diría, bueno, ¿cómo? ¿A Buenos Aires? ¿A dónde queda Buenos Aires? Pero mucha gente ni siquiera sabe dónde queda Buenos Aires. Sí, es aquella zona donde empezó Pindeco, las primeras explotaciones de piña en Costa Rica, allá en el sur de nuestro país, de San Isidro General hacia el sur, ahí en Buenos Aires, en la cabecera de Buenos Aires, está este colegio en manos de una cooperativa. Y ahí es donde me viene el tema de la posibilidad de empezar a descentralizar la gestión educativa a través de múltiples actores y que el Estado, puede ser que a través de vouchers, pueda eventualmente, vouchers, notas de crédito, cupones educativos, como se le quieran llamar, pueda darle al padre de familia ese cupón educativo redimible únicamente por servicios educativos, no para gastárselo en otro lado, para que pueda pagar la educación de su hijo en aquel centro educativo que el padre de familia quisiera, y con eso se mete un poquito de competencia. No sé cuál es la posición tuya sobre ese tema. Se ha debatido mucho sobre los vouchers educativos y el éxito y experiencias que han surgido no tan positivas en otros países, pero he de decirle que es un camino al cambio, es un camino correcto para poder quitarle a ese papá Estado que nombra al maestro, que le pone el pupitre al niño, que le paga la cocinera, que contrata, que el Estado no puede controlar, ni creo deba eso, se le sale de las manos. Creo profundamente en la competencia sana entre escuelas. Alguna gente le ha tenido mucho temor a esa competencia y ve el voucher como un enemigo de la educación pública, y yo creo que más bien es un amigo. Totalmente de acuerdo que es una propuesta
quitarle al Ministerio de Educación Pública la administración absoluta de todo ese acto educativo. Y si reflexionamos, digamos, de manera más amplia, ese acto educativo de que haya, don Otto, 40 niños frente a un maestro, ¿qué cosas deben surgir alrededor para que esos 40 niños o 30 estén frente a un maestro? Infraestructura, que el maestro esté nombrado, que el niño cumpla los requisitos de edad, el currículum, que ese niño vaya bien al comedor, que ese niño haya tenido transporte, que ese maestro esté pagado, que esté bien pagado. Se le salió al Estado la posibilidad de controlar absolutamente todas esas variables. Entonces se nos incapacita un maestro y el MEP dura 2, 3 meses sin accionar el maestro. Y esos niños, y los niños sí, libres. Al garete, sí. ¿Cuál es la diferencia absoluta entre educación pública y privada? Y le digo que conozco lo mejor de ambos mundos. Que en educación privada, don Otto, un niño nunca está libre una hora. Eso. En educación pública, a mí me da mucha pena ver muchachos de colegio vagando a las 9 de la mañana por el centro de Cartago, por ejemplo. ¿Y ustedes qué están haciendo aquí? Yo me acerco a ellos, ¿verdad? Sí, sí. No hay profesor, está enfermo. Y si algo le hace daño a un muchacho es andar vagando 2, 3, 4 horas al día, todos los días. Entonces, mientras va recursos humanos, porque la dirección regional no tiene la potestad de nombrar el director regional o un profesor sustituto de la zona, eso tiene que venir aquí a oficinas principales. Y ese Estado desde aquí, desde un piso que maneja recursos humanos, quiere controlar las vacantes, los nombramientos. Es absolutamente imposible. Si la escuela tuviera el director, como en los países más exitosos, ese músculo, esa libertad de nombrar un maestro, cambiaría la educación. Y solo lo puede hacer si le damos esa libertad al director de gestionar su propio centro educativo o a un grupo de padres de la comunidad. Claro. Sí, porque también bajo el esquema de vouchers es interesante porque Suecia, que era un país que de alguna forma sirvió como modelo de la socialdemocracia costarricense allá en los 70s y los 80s, decían, bueno, queremos cada vez parecernos más a Suecia. Bueno, Suecia a principios de los 90s cambió su modelo y entonces pasó del Estado benefactor al Estado posibilitador o facilitador y se salió de todo. En estos momentos en Suecia no hay ninguna escuela y colegio manejado por el Estado. Son gestionados privadamente por asociaciones de padres de familia sin fines de lucro, por empresas con fines de lucro, por empresas municipales o por los municipios o gobiernos locales, pero la gestión ya educativa se hace muy descentralizada y ya no es el Estado el que está pensando en poner la escuela, en ver las condiciones en las que está la infraestructura educativa, en poner el docente, en el tema del transporte, la alimentación, etcétera, nada de eso. Y de alguna forma supervisa el sistema educativo, pero donde hay muchísimos actores participando en ese sistema. Así es, y entonces en Costa Rica nos quedamos en ese modelo de control de Estado y me llamó la atención el viernes anterior, la señora ministra de Educación y sus señores viceministros se fueron a escuelas de sorpresa a revisar sodas y comedores estudiantiles. Me parece que en el siglo XXI, en la Dirección General de la Macrovisión Educativa, no podemos llegar a ese nivel. Y ese es un ejemplo, una perla reciente, ¿verdad?, de ese control. La señora ministra de Educación ir a controlar y revisar una soda escolar. ¿Qué le parece? ¿Verdad? Me parece que volvemos a lo mismo. Sí, hay un tema, totalmente de acuerdo, Rafael, hay un tema que a mí también me preocupa mucho y es que con el desarrollo de la tecnología, de estos aparaticos, los teléfonos y la conexión a internet, esto revolucionó todo. Yo me acuerdo cuando yo peino canas, usted no las peina. Pero bueno, las peina en la barba, las peina, se me fueron. Pero me acuerdo que cuando a mí me tocó hacer mi tesis de grado de Derecho, yo tenía que ir a la biblioteca a sacar un libro. Se llenaba una ficha para llevarme el libro. El libro, antes se iba a la Biblioteca Nacional, sí, entonces correcto, le sacaba el librito un ratito, le sacaba fotocopias o copiaba en unas tarjetas la cita que yo quería utilizar en mi investigación y así iba coleccionándolas y luego sobre eso montaba uno el trabajo de investigación o lo que fuera. Hoy todo está al alcance de un clic. Tenemos acceso a bibliotecas que usted ni yo cuando estudiábamos podíamos tener acceso a eso. Hoy tenemos a través de YouTube la posibilidad de aprender nosotros mismos, solos, autodidactas, de los mejores, aprender matemáticas, aprender de historia, aprender de idiomas. Podemos hacerlo en forma autodidacta. Entonces, cuando los niños
tienen acceso a estos aparatos que los manejan mejor que sus padres y llegan a la escuela, sin esto, llegan a la escuela y se sientan allá. Fila, pupitre. Un pupitre, todos en una filita y el profesor allá enfrente. Antes era la pizarra tiza, hoy con una pizarra acrílica con un marcador. Y bueno, empieza el profesor a transcribir, tal vez a copiar algo y todos los chiquillos copiando. O PowerPoint para que lo copien igual. Para que lo copien igual, sí. Entonces dice uno, bueno, aquí hay algo que no está funcionando. Ese carajito está aburridísimo ahí, o sea, pierde el interés, porque el sistema, y ahí vamos a la parte ya pedagógica y en la formación del docente para transferirle conocimientos y motivar a un estudiante que hoy tiene acceso a estas herramientas, muchos de ellos, también hay que ser franco, claro, o sea, no todos tienen esa posibilidad de tener la conexión y todo, y ahí hay todo un gran reto de conectividad, etcétera. Pero si se trabajara en conectividad y con la posibilidad también de que las familias pudieran tener algún tipo de aparato para poderse conectar, estos muchachos podrían aprender idiomas por su lado, con los tutores que hay hoy en las redes sociales, en las redes sociales digo, aquí en internet. Sí. No, evidentemente que dicha que trajo el tema de aplicación de la tecnología en la educación porque estaba estudiando los presupuestos del MEP y para que se asusten todos los que nos escuchan y usted también, don Otto, para que tómese duro. Estoy sentado. Extraje la partida de aplicación de la tecnología de educación del Ministerio de Educación Pública en cada uno de los presupuestos anuales. 2014, 23.000 millones. Ajá. De una partida que se llama aplicación de la tecnología de la educación. 23.000 millones. 2015, 28.000 millones. Ajá. Suena fácil decirlo, es un número que le cuesta a uno. Sí, es un montón de plata. 2019, prepandemia, 31.000 millones de colones en el presupuesto del MEP se invirtieron en aplicación de la tecnología de la educación. 2020, año de pandemia, 32.000 millones. 2021, 42.000 millones. Wow. Y este año están presupuestados 44.000 millones para aplicación de la tecnología de educación. Y no la veo, don Otto. ¿Eso es una transferencia que se le hace a la Fundación Omar Dengo? ¿A dónde está eso? Inversión en equipos, en inversión en capacitación para los docentes, en tecnología. Es difícil que alguien pueda contestar dónde está y cómo se ha invertido claramente eso. Deberíamos ser un país líder. 32.000 millones en promedio por año para un país tan pequeño, sí. Es mucho dinero, solo en esa partida, que es de las más pequeñas. Bueno, esta entrevista se la voy a mandar a los diputados, porque ellos en la Asamblea Legislativa creo que tienen una comisión de educación, con el propósito de que estos números que estás compartiendo con nosotros, Rafael, sirvan de motivación para que ellos utilicen el foco y la potencia que da ser los representantes populares, nos representan a todos nosotros, a los 5 millones de habitantes, nos representan a estos 57 diputados, y que en esa comisión de educación se ponga el foco a ver a dónde están estos 44.000 millones de este año en esta materia. No hay duda, y ni siquiera hablemos de la partida de la dirección de calidad. Se quitaron las pruebas de bachillerato de noveno y de sexto y creció el presupuesto de la Oficina de Dirección de Calidad. No, nadie me ha podido explicar. Yo como ciudadano contribuyente quisiera también saber dónde está eso, cómo se ha invertido. Y entonces es claro que por ahí está el problema. No podemos gestionar el sistema educativo y necesitamos una transformación completa. Las causas que usted dijo, creo que la primera es que se politizó el sistema educativo. El gremio, cuando era de 5.000 maestros en el siglo pasado, mediados del siglo pasado, no era de un gran interés político, pero cuando hablamos de 90.000 funcionarios y 1 millón de niños que se transfieren, 1 millón casi de padres de familia, despertó el interés político y se convirtió en un tema de ideología, de que él ganaba el gremio, ganaba las campañas, decían, ¿verdad? Y entonces creo que por ahí iba, más el gremio utilizado para, ¿verdad? Yo le llamo en una triste cadena alimenticia que puso al niño de último, como lo dice el Estado de la Educación, que el niño se dejó de último, y al buen docente también de último, porque sí hay buenos docentes. Definitivamente. Nuestro problema no son los educadores, como ha querido señalar, es la gestión del sistema educativo. Entonces creo que atacando la causa, la única manera es despolitizar el sistema educativo, darle una autonomía de alguna manera que le pueda quitar ese vaivén de cada 4 años, don Otto. A nivel de contenido, Rafael, porque es una herramienta muy, muy, muy poderosa, la educación, para adoctrinar a las personas. Si usted tiene un único contenido
que es el contenido que le impone a todos los millones de estudiantes, usted puede ir moldeando a los estudiantes de acuerdo a los intereses ideológicos del grupo dominante en el poder. Eso no debería estar más descentralizado y ser los contenidos más flexibles, tal vez una columna vertebral, pero dependiendo de las particularidades también de la región, del país, que la malla curricular se adapte a esas características de las zonas donde se está educando. Eso por un lado, quería escuchar tu punto de vista. Y el otro también, tu punto de vista sobre este modelo educativo denominado educación en la casa o homeschooling en inglés, que es educación en el hogar, educación en la casa, ya no tener que desplazarse a un centro educativo, sino que a través de cierta tutoría en la casa, siguiendo ciertos manuales y ciertas guías, se pueda educar a una persona y luego presentar algunas pruebas que les permita ir acreditando que ya dominan una cierta materia y pueda ir avanzando en el sistema educativo. Sí, bueno, en el primer tema evidentemente se convirtió en una herramienta ideológica el sistema educativo, ¿verdad? Para poder implementar agendas políticas ideológicas, como usted le quiera decir, en ese millón de estudiantes. Yendo al segundo tema, ¿el primero era? No, el primero era si se debía flexibilizar los planes de estudio. Sí, entonces, porque digamos, si hablamos de educación técnica, no es posible, le daría a usted mucha tristeza y también a las personas que nos escuchan ver las modalidades de educación técnica que tenemos, que es uno de los pilares que debemos reformar. Y que no puede ser que el estudiante de Buenos Aires, de Punta Arenas, tenga el mismo programa de educación técnica que el muchacho de Turrialba, que el muchacho de Limón, porque es el mismo programa. Absolutamente hay que regionalizar no solo la dirección de recursos humanos y la gestión del director regional, que tenemos en un país tan pequeño 27 direcciones regionales. Yo creo que eso habría que usarlo a favor. Tenemos 27 mini, que a su vez se dividen en casi más de 200 circuitos que conocen muy bien la región, pero el programa es único. Entonces, darle a cada director regional, convertir esos 27 señoras y señores en los representantes, en la mejor persona que conoce a la región, que son ellos. De rebote al director, ¿verdad? Que el que mejor conoce a la escuela y colegio es el director. Los países líderes en educación entendieron que la labor del director es fundamental, no un gestionador solo de firmar papeles. Es el líder académico y lo convertimos en un líder administrativo, resolviéndole problemas a la Junta, que son gente bien intencionada, que señores y señores de la comunidad quieren aportar, porque la mayoría son buenos. Y el director se nos perdió. El director debe estar en las aulas, enseñándole al maestro cómo educar mejor, pero no pasa. Entonces, programas de estudio y capacitación docente y empoderar a los directores regionales es el primer paso urgente en el sistema educativo. Y flexibilizar. Como he podido trabajar en zonas costeras, he tenido padres de familia extranjeros que hacen homeschooling en sus hijos, y sobre todo pasa mucho con los diplomáticos, en el ejército también, cuando alguien los nombra, y existe en todo el mundo. Aquí hemos sido celosos. Muy celosos, sí. Se nos ha metido el ADN costarricense de que, ¿y si copia? Porque somos muy dados a ser muy malintencionados. Por un lado, ¿verdad? Nos preciamos de ser un país, digamos, de un alto nivel educativo, pero por otro lado, siempre prevemos como la trampa. Y la gente, no creo que sea por bajarle cantidad de estudiantes a la escuela, porque la misma MEP podría tener ese modelo homeschooling. Ahora será educación abierta. Hay muchachos que tienen que trabajar y lo único que le queda es la educación abierta. Así es. Pero la cobra la misma dirección de calidad. Porque se ha convertido en una forma también de generar ingresos a costa de una población muy vulnerable, porque nadie habla de educación abierta. ¿Y qué hace el muchacho? Estudia y va un sábado o un domingo y presenta sus pruebas de bachillerato por madurez, o TERRA o UJARA se llaman, que es en educación abierta. Si un muchacho de colegio atleta quiere representar a su cantón, ¿por qué no podemos flexibilizar y que la escuela sea la que haga esas evaluaciones de homeschooling cada trimestre, cada mes, que pueda tener tutores e ir a sacar dudas y eso? Por supuesto.
tenemos que romper paradigmas. Somos totalmente celosos y hay un gran temor que eso puede provocar que no se cumpla con los nombramientos y las plazas que el MEP debe cumplir. Esa es la justificación que se da, don Otto. Entonces, en el área de nombramientos y el reconocimiento a los educadores más bien puede ser una oportunidad, porque los extranjeros que tenemos me han dicho, no encuentro en Costa Rica un sistema flexible que me ayude, y hacen homeschooling con entidades de Estados Unidos. Sí, entonces siguen los manuales de Estados Unidos y luego hacen las acreditaciones allá. La acreditación que determine que el niño, el muchacho, efectivamente ya maneja los conceptos, el conocimiento que supuestamente para la edad que tiene debería manejar. Y ahí va avanzando inclusive a su ritmo. Inclusive se habla de educación, ya se está hablando también de educación sin grados. Entonces eso básicamente es, usted empieza a estudiar y puede ser que haya muchachos que absorban el conocimiento más rápido que otros y vayan en ese proceso de aprendizaje en una forma mucho más acelerada. El sistema actual lo que hace es estandarizar. Y entonces que es muy aventajado, muy probablemente se aburra mucho porque ya domina la materia, pero como se va al ritmo, a cierto ritmo, muy probablemente hasta termina desertando del sistema o desmotivado, y estamos perdiendo el potencial de jóvenes de sacarle, digamos, de explotar todo su talento y todo su potencial. Sí, esa es la parte derecha, la campana de Gauss. Enseñamos para el promedio, ese 60%, pero el 20 y 20, ¿y qué me dice el que le cuesta, el que va más despacio? Sí. Ese lo saca el sistema también. También lo saca el sistema, claro. Y el muy bueno se aburre, o el atleta, o el músico, dice, no, todos tienen que tener el mismo currículum. Flexibilidad es una palabra que inquieta. Inquieta mucho a las autoridades educativas, y cada vez más se hereda un no se puede, el sistema está trabado, y yo creo que no es la primera vez, ni la pandemia la culpable, y el programa, el informe de la educación lo dice, la pandemia no eso, la pandemia desnudó eso, y yo creo que en todas las áreas. Nos dejó chingos en media calle. Sí, entonces... ya para ir terminando, Rafael, sí. el título que le dimos a esta entrevista tiene que ver con... Y yo me sumo, porque es conspirar para generar, bueno, una nueva esperanza en el sistema educativo. O sea, y aquí estamos conspirando. Tal vez un resumen de los lineamientos tal vez más relevantes de esa conspiración para esa nueva esperanza en la educación. Yo creo que los conspiradores educativos son bastantes, están en todos los pueblos, en todas las regiones, en todas las escuelas. La mayoría son educadores muy comprometidos, gente muy trabajadora, que está esperando esos conspiradores se organicen de alguna manera. Entonces yo creo que tenemos que, como lo llama el Estado de la Educación, un gran acuerdo nacional para la educación, indudablemente, pues los gremios, los educadores a la cabeza, las organizaciones públicas y privadas, necesitamos activar ese gran acuerdo y activar los conversatorios necesarios para que esa conspiración no se pierda en un simple quéjese aquí, una simple. Entonces, renovarle a ese niño que ahora está en primer grado, que dentro de unos 11 años le tocará, con suerte, llegar a la universidad, porque solo graduamos en general el 50%. Un niño que está hoy en primer grado solo tiene un 25% de probabilidad de graduarse en la universidad pública, porque el sistema, no me gusta la palabra deserción, porque un desertor tiene abandono escolar, llamémosle. Sí, rechazo. Dropout, lo dicen en Estados Unidos, mejor todavía. Y las universidades a un 50% más o menos gradúan de eso. Entonces, flexibilizando y haciendo más suave la evaluación y eso, se quiso demostrar a principios de este siglo que iba a subir las tasas de escolaridad y no funcionó. Más bien sucedió al contrario. Perdimos la disciplina, hay que recuperar la disciplina, retomar el reglamento de evaluación de los aprendizajes, todas las mallas curriculares. Ahora estamos con unos programas educativos que se llaman Para una Nueva Ciudadanía, ¿verdad? Y entonces no entiendo muy bien qué se logró con eso, si logramos una nueva ciudadanía al final del cabo, pero esos conspiradores de la esperanza que nos están viendo, tenemos que organizarnos, no podemos seguir así, y activar un gran acuerdo nacional para la educación que despolitice el Ministerio de Educación Pública y le dé una autonomía.
No hemos hablado hoy de universidades ni de educación superior, no nos dio tiempo, pero imagínense qué pasaría si fuera el Ministerio de Educación Pública el que nombra a los rectores, vicerrectores y administra el presupuesto de las universidades públicas. ¿Cómo estarían? Totalmente alineados, bueno, yo diría que inclusive podríamos estar muy mal. Yo en el tema de la educación superior inclusive considero que 5 universidades del Estado, cada una por separado, no se justifican, que tendríamos que hacer una fusión, tener economías de escala a nivel de la cabeza. La oferta de las carreras que se ofrecen en las diferentes universidades mucho más alineadas con las demandas del mercado laboral, debe haber una mayor conexión con el mercado laboral y también todo el sistema de financiamiento de los estudios. Hay que cambiar todo ese sistema y obviamente racionalizar la forma en que se utilizan los fondos. Claro, entonces ese gran acuerdo nacional para la educación solo se logra si las personas que estamos seriamente interesadas, no digo preocupadas por la educación de nuestros niños y niñas, porque el más pobre es el que pierde al final y al cabo. Así es. Tenemos que unirnos y organizarnos. Mientras tanto, cualquier cosa que haga será un mero maquillaje para, si lo ponemos en términos automovilísticos, un carro que tiene un serio problema en el motor no se arregla pintándolo y cambiándole un foco por ahí. Necesitamos entrar al motor y creo que llegó la hora. No puede soportar nuestro sistema educativo 4, 8, 12 años más a llegar al medio siglo y cumplir 100 años de la Ley Fundamental de la Educación en esta situación. Muchísimas gracias, Rafael. Vamos a poner tu número de teléfono y contacto, Rafael, aquí en la pantalla al finalizar esta entrevista, para que, me voy a abusar, para que te contacten conspiradores, porque aquí le hicimos una invitación a los conspiradores, casi que como consigna, una consigna de conspiradores del sistema educativo unidos. O sea, unámonos y de alguna forma unidos hacemos la presión para que se den los cambios. Es que si no se da la presión, si no hay toma de conciencia de que hay que hacer las cosas diferentes, dentro de 3 años te voy a entrevistar y vamos a seguir hablando de lo mismo ya del 14º, del 17º, 18º informe del Estado de la Educación, diciendo exactamente lo mismo, pero todavía peor. Pero definitivamente se requiere cambiar las cosas. Las cosas no van a cambiar solas, requieren de alguien que esté presionando. Habrá que conversar con la ministra de Educación también. Voy a mandarle esta entrevista a la ministra de Educación con el propósito de motivar a que hagamos una reflexión en torno a o que nos convoque a muchos conspiradores para ver si en esa conspiración podemos mejorar el sistema educativo. Y son bastantes. Está el maestro de preescolar por allá en la zona rural, está el catedrático de la universidad, está el empresario que quiere darle en la escuela la educación privada, deseando ser socia para apoyar. Claro. Y tenemos que activar ese gran acuerdo. Entonces, conspiradores... Unámonos. Unidos no, porque pueden llamar manifiesto, pero unámonos. Conspiradores, unámonos. Muchísimas gracias. Rafael. Muchísimas gracias. Muy amable.